Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y hablemos de literatura de terror y horror. Si ustedes van a una librería y preguntan por libros de este género, lo más probable, sin temor a equivocarme, es que les recomienden alguno de los cientos de títulos que tiene Stephen King, el estandarte moderno de la literatura de horror. Si le preguntan a alguien un poquito más letrado en este género, posiblemente les pueda mencionar algunos otros autores más clásicos como Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. Pero si quieren leer literatura de terror u horror mexicana, pues no tenemos un escritor que sea el estandarte de este género. Actualmente está haciendo algo de ruido una autora llamada Sandra Becerril, pero de ahí en más es casi desconocido para el público general que haya escritores que se dediquen a este género. Así que el día de hoy les voy a compartir una reseña de un libro que la verdad a mí me gustó bastante y es de un escritor tapatío que hoy por hoy está haciendo una labor titánica para dar a conocer literatura de horror, no solamente internacional, sino de autores locales. Así que entremos de la reseña. Y el libro que vamos a reseñar el día de hoy es Deimos, poeta de la noche, del escritor tapatío Román Hernández. Y él tiene una ventaja sobre el resto de escritores que estamos intentando incursionar en el mundo del horror o del terror. Y es que él, al ser licenciado en psicología y al dedicarse a dar terapia, digamos que conoce muy bien las emociones y sabe cómo funciona la psique humana y por lo tanto sabe qué botones debe de presionar para desencadenar la reacción que él quiere. Y en este libro, a lo largo de 8 relatos ambientados en la ciudad de Guadalajara, hace que nos planteemos la pregunta de qué cosas despiertan cuando cae la noche. Entonces vamos entrando a la revisión de estos 8 relatos, ver qué cosas son buenas en este libro, cuáles hubieran podido ser un poco mejor y al final, si la ciudad de Guadalajara realmente guarda secretos oscuros. El primer relato que vamos a encontrar en esta antología se titula Seducción y Sangre, y en él se nos presenta a un personaje que lleva 20 años postrado en silla de ruedas y que en ese tiempo no ha salido nunca de su casa cerca del Parque de los Colonos. Y nos platica la historia de su vida, cómo de ser un joven de una familia, digamos, adinerada, pues terminó en ese estado, y no solamente él, sino que su madre también lleva mucho tiempo en estado vegetativo, y su padre decidió, pues, desvivirse en un psiquiátrico de Zapopan. Y la manera en que él narra todo lo que acontece desde su infancia hasta ese momento de su vida, realmente te envuelve en el misterio, porque todo gira en torno a una enigmática enfermera por la cual él se siente atraído. ¿Y cuál es la verdadera identidad de esta enfermera? Pues hay que descubrirlo leyendo el cuento. Lo único que yo siento en este cuento, porque la verdad es muy bueno, sí te atrapa, pero en algún momento sientes como que se alarga demasiado, se hace muy lento el ritmo cuando está hablando sobre todo de la etapa de su adolescencia. A pesar de que después pues es información importante porque sabemos cómo se siente él por las actitudes que tenía cuando era más joven, en contraste a cómo está viviendo pues el momento en el que él queda en ese estado. Pero sí se siente como que lleva un ritmo y luego llega ahí, se siente un valle largo y luego retoma el misterio central de este cuento. Pero a pesar de eso, es un relato que se disfruta muchísimo. El segundo relato se titula Desde el otro lado, y aquí seguimos la historia de una chica que regresa a su casa después de haber pasado una temporada internada en el Hospital Salmen, pues se cortó las venas intentando acabar con su sufrimiento. Y cuando llegan, cosas extrañas comienzan a pasar con su espejo. Y por el título y por la manera en que va planteando la historia, pues aquí digamos que se puede anticipar bastante pronto cómo va a terminar el relato, pero la manera o la brutalidad en que el escritor
redacta la situación del por qué esta chica decidió hacer lo que hizo, realmente te enerva, porque sabes que hay situaciones que están ocurriendo así todo el tiempo y que desgraciadamente las personas que son víctimas de las atrocidades que sufrió esta chica muchas veces no encuentran apoyo o su voz no es escuchada y terminan haciendo lo que ella hace. Un cuento, digamos, que dentro del terror deja una gran reflexión y un gran mensaje social. El tercer relato que encontramos en este libro se titula Temporada de Venganza y es mi favorito de este libro porque mezcla hábilmente elementos de horror con humor negro. Muy ácido este cuento, pero está genial porque lo que seguimos en esta historia es la manera en que dos personajes que antes eran amigos y porque la esposa de uno se fue con el otro, comienzan a meterse en un juego de venganzas, pero utilizando la brujería como medio. Y no voy a decir nada más de este cuento. Léanlo, les va a divertir muchísimo porque es de esos que sí, las situaciones que te planteas son incómodas, pero hilarantes al mismo tiempo. Y como les mencionaba, este autor pues ambienta todos sus relatos en la ciudad de Guadalajara y aquí los lugares que menciona son la zona de Medrano, que es donde el brujo tiene su consultorio, y el Panteón de Mezquitán, que no les voy a decir qué tiene que ver el Panteón de Mezquitán aquí, solamente léanlo y créanme que esta historia les va a sacar un par de sonrisas muy amplias. El cuarto relato que aparece en esta antología se titula La Caja y también tiene algo de humor negro, pero siento que lo maneja mejor en el cuento que acabamos de mencionar. Esta historia, no sé, la sentí un poco floja. Me recordó mucho al relato de La Garra del Mono. No sé si están familiarizados con este cuento o este relato, que pues es una mano de chango disecada y que concede deseos, y cada vez que concede un deseo va bajando un dedo. Los Simpson tienen parodia de ese relato, así que creo que saben a cuál me refiero. Y obviamente, como en ese relato, pues aquí la caja que consigue nuestro personaje principal pues le concede deseos, pero los concede a su manera, y es ahí en donde entra esta cuestión del humor negro. A nivel personal, pues digamos que se queda a media tabla. Este cuento pudo haber sido más hilarante o más exagerado, pero dentro del contexto del resto de cuentos que hay aquí, la verdad funciona muy bien. Y en esta ocasión el autor pues no ubica en un lugar específico la historia, menciona que es una tienda de antigüedades, pero no sabemos dónde. Pero de lo que sí hace mención y de lo que les va a traer mucha nostalgia a muchísimas personas de la ciudad de Guadalajara es que menciona la tan famosa o infame y ahora extinta Ruta 380. Quienes se subían ahí ya saben qué otro nombre tenía. Entonces, pues lean este cuento para que se les salga su lagrimita porque ya nadie los toquetea en el camión. El quinto relato se titula El Observador. Y aquí básicamente acompañamos a una chica que está siendo hostigada por un hombre. Pero este individuo, cuando se le acerca, lo único que le dice es quería verte o tenía ganas de verte. Y sí maneja un juego que puede llegar a resultar incómodo para el lector. Sobre todo si eres mujer, te va a resultar muy incómodo el cómo el autor maneja a este personaje que está siguiendo por todas partes a esta chica, la cual labora en una zapatería de la zona centro de Guadalajara, toma el tren cada día en la estación de Plaza Universidad, se baja en Isla Raza y de ahí camina a su casa. Y la manera en que te plantea cómo este personaje se acerca a ella desde la tienda, solo se le acerca y le dice que la quería ver, la sigue en el tren, la acecha en su casa, incluso se trepa a un árbol para verla por la ventana, y que cuando ella busca ayuda nadie la toma en serio, pues realmente te hace sentir ese porque sabes que muchas mujeres que son víctimas de acoso pues realmente no son escuchadas o no son tomadas en cuenta hasta que las desgracias suceden. Este es un cuento con mensaje social también muy marcado, que nos hace pensar
si realmente nosotros también nos llegamos a tomar en serio a las mujeres que se sienten en riesgo y se acercan a pedir nuestra ayuda. Y el final de este relato, sí o sí, te va a hacer sentir que se te hiela la sangre. El sexto relato se titula Incivilización. Y de este no quiero decirles nada que les arruine la experiencia porque es mi segundo cuento favorito, pero aquí plantea un ambiente de terror psicológico muy bien manejado. Aquí es, ahora sí, en este cuento, en donde se aprecia mejor la habilidad que tiene el autor para manejar el terror psicológico gracias a que él mismo es psicólogo y psicoterapeuta. En la historia se basa en un hombre que nunca ha salido de su casa y le da medicina para curarla. Entonces, no les voy a decir nada más. Consigan este libro, lean este cuento y ya después me dirán si comparten mi opinión de que es de lo mejor que hay en esta antología. Haciendo este video me di cuenta de que en esta antología el autor trabajó bastante el humor negro porque en el siguiente relato, titulado Ella, la intrusa, también se mete ahí en ciertas cuestiones que pueden llegar a causar gracia de manera incómoda. Porque aquí vemos la manera en que un hombre que está preparando una habitación para la llegada de su hijo entra en conflicto con una mancha. Tiene una pelea con una mancha en la pared. No sabe dónde llegó, piensan que es humedad, la pintan y la mancha vuelve a aparecer, se cambia de lugar y es donde ya empieza uno a pensar eso está raro. Crece, se encoge y en su desesperación por, digamos, deshacerse de esa mancha, pues la mancha reacciona, dándonos a entender de que no es solo una mancha, sino que hay algo más tétrico detrás de ella. Realmente es un cuento muy entretenido de leer, pero me deja como la sensación de que pudo haber sido más exagerado el aspecto de esta pelea que tiene el hombre con la mancha. Lo que debo de reconocer es que en muy pocas páginas el autor, Román Hernández, hace un trabajo magnífico al mostrar cómo una persona desciende a la locura. Stephen King hizo un ejercicio similar con el libro del Resplandor, pero está así. Sabemos el descenso de Jake Torrance, creo que se llamaba el personaje principal, de ser un padre que se preocupa por su familia a los voy a desvivir a todos. Y aquí en 5 o 6 páginas el autor logra exactamente eso. Vemos a un hombre que está preparando todo para la llegada de su hijo, que tiene a su esposa ahí, y como por culpa de una maldita mancha se convierte en una máquina de furia. La verdad, muy buen tratamiento que le da su personaje en este relato. Y el último cuento que aparece en esta antología, el octavo, se titula Somos la Noche. Y es un ejercicio bastante interesante el que hace aquí el autor, porque nos plantea como, digamos, un paralelismo en el horror acerca de esta cuestión enigmática que hay en redes sociales de quién está del otro lado de la pantalla. Esos influencers, esos grupos, esas personas a las que seguimos, ¿realmente son lo que muestran? ¿O hay algo más detrás de la imagen que desean proyectar? Pues bueno, aquí vemos a una chica que se obsesiona con un grupo en redes sociales llamado Somos la Noche. Y comienza a seguir las indicaciones que le dan, sigue el camino que le plantean y termina asistiendo a un café en la zona de Chapultepec, en donde ella simplemente termina formando parte de este grupo, pero no nos dejan claro qué es el grupo Somos la Noche. Y ese es el terror en este cuento, que sabemos que es algo que está ahí. Nos da información acerca de que pues, se manejan en redes sociales, pero nadie, ni siquiera esta chica, nos describe qué es Somos la Noche o qué hay detrás de ese misterio. Y para finalizar este video, porque ya se me está yendo la luz natural, ¿qué opinión tengo acerca de esta obra en general? Pues digamos que
tuve que leerlo por segunda ocasión porque me acordaba solamente y más o menos de 3 relatos. El del observador, el de incivilización y el de temporada de venganza. Porque cuando leí este libro la primera vez fueron los que más me impactaron, por decirlo de alguna manera. Los demás me resultaron un tanto olvidables. Ya volviendo a leer, sí empecé a tener así, digamos, como esos flashbacks al primer momento que lo leí. Pero, no sé, es que miren, aquí lo que sucede es que en este libro se nota que el autor estaba experimentando con el estilo que le quería dar a sus historias. De hecho, es tan notorio que estaba experimentando que 3 de los cuentos tienen básicamente la misma estructura, que es el de seducción y sangre, el de ella la intrusa y el de el observador. Todos parten del personaje en la actualidad, luego nos narra la cuestión de por qué terminaron como terminaron y después un giro al final, que los giros están muy buenos, pero es básicamente la misma estructura, cosa que no pasa en el segundo volumen de Deimos, que próximamente voy a reseñar también aquí en el canal. De este libro estoy 100% seguro de que si ustedes lo agarran en este momento, lo abren al azar y me preguntan por algún cuento en específico, puedo darles una reseña, a lo mejor muy generalizada porque lo escribí, oigan, lo leí hace como 2 años y cacho, pero me acuerdo todavía de cada uno de los textos, incluso de los que podrían resultar como más intrascendentes en el contexto de la antología. En el segundo volumen todos son muy buenos. Ahí ya se nota la evolución del escritor y que encontró el punto que él buscaba para escribir sus historias de manera concisa, con diferentes estilos, llegar al punto y vámonos al que sigue. Pero eso no quiere decir que Deimos, Poeta de la Noche, sea un mal libro. Si a ti te gusta la literatura de horror, yo te recomiendo muchísimo esta antología. Puede ser tu puerta de entrada para darle la oportunidad a más escritores de horror en Guadalajara. ¿Y por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque a lo mejor si tú vas y buscas literatura nacional, o si vas y ves a escritores independientes ofreciendo sus libros y sientes desconfianza de lo que puedan ofertar y te decides por el de Deimos, porque seamos sinceros, desde la portada llama la atención. Si tú eliges por la portada, al leerlo te vas a dar cuenta de que es un libro de terror muy bueno y puede ser tu puerta de entrada para darle la oportunidad a más autores. Así que hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Les voy a compartir aquí abajo el vínculo del canal de YouTube de Román Hernández, Qué Horror Leer, en el que van a encontrar también las reseñas de mis libros. No sé si algún día me voy a animar a hacer reseñas de mis libros aquí, pero por el momento pasen a la página, no sé ya ni qué estoy diciendo, pasen al canal de Qué Horror Leer de Román Hernández y chequen las reseñas ahí. Hace una labor titánica en su canal, dando a conocer literatura de horror, tanto de, digamos, escritores ya consolidados, como de nuevos talentos y talentos emergentes. Así que lean Deimos, Poeta de la Noche, vayan al canal de Qué Horror Leer, y no me voy sin antes decirles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.